buses de desamparados se muestran dispuestos a implementar el proyecto de sectorización en conjunto con la municipalidad. Se organizaron foros para analizar el proyecto y que se escuchen las distintas posiciones de los involucrados. Bien, y es que siempre en este tema los vecinos de Desamparados afirman que los empresarios de autobuses se unirán para presentar un plan conjunto sobre el proyecto de sectorización en ese cantón y solicitan la intervención del Consejo de Transporte Público. Para hablarnos de este tema, precisamente se encuentra con nosotros la viceministra de Obras Públicas y Transportes, Lisa Castillo, y también Juan Manuel Cordero, defensor adjunto, y estamos pues a la espera de que esté aquí con nosotros también en la mesa Adrúbal Fallas, empresario autobusero, quien también fue invitado. Iniciamos con usted, doña Lisa. Bueno, vuelve otra vez el tema de la sectorización, principalmente en Desamparados, donde había costado un poco llegar a acuerdos porque la municipalidad no estaba como muy segura de lo que, de si habían estudios técnicos para esa sectorización. También tenemos por otro lado a los autobuseros y tienen ustedes un acercamiento esta semana donde se fijan foros con miras al 3 y 6 de octubre para ir ya pues ampliando y concretando más este tema. Sí, claro, bien importante, hemos estado trabajando arduamente en este proceso, no vuelve, sino que ha estado activo y cada vez con más fuerza. Tenemos que ser muy concretos, muy concisos, muy sólidos con cada paso que demos en este proceso, porque tenemos que realmente integrar los esfuerzos. Tenemos muy buenas noticias por parte de los mismos alcaldes, quienes están dispuestos a implementar este lineamiento que va en forma progresiva. Estamos abriendo los espacios también para poder conversar con las comunidades, integrar, retroalimentar y seguir trabajando en estos procesos, porque aquí la clave es la implementación. ¿Cuál va a ser la estrategia de esa implementación? Y eso es lo que estamos trabajando hoy de forma muy vehemente para poder estructurar esta línea de trabajo. Precisamente lo que se propone en Desamparados es disminuir la salida de buses de todas las las localidades de Desamparados que llegan hacia la capital a 5 y que sea más bien una terminal única en Desamparados donde lleguen los otros lugares y de ahí salir hacia la capital. Claro, las políticas de modernización del transporte y la reorganización lo que busca es disminuir la cantidad de rutas que entran en el centro de San José. ¿Cómo se logra? Racionalizando el servicio y logrando que los transbordos no sean exclusivamente en San José, sino que podamos hacer transbordos fuera del centro de la capital para integrar sectores y no precisamente venir al centro para integrar. Entonces así descongestionamos el centro y empezamos a trabajar que esa racionalización sea de adentro hacia afuera. Don Juan Manuel Cordero, defensor adjunto. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación para conversar sobre un tema estructural del país que, como es sabido, afecta la calidad de vida y la economía nacional y que es un tema del cual la Defensoría desde 1999 ha venido planteando como una deuda pendiente del Estado costarricense a resolver. El tema del ordenamiento del transporte público en el país es un tema de urgencia nacional. Es un factor determinante del caos vial que estamos viviendo, asociado efectivamente al tema del colapso de la red vial. La red vial es consabido que ya su capacidad funcional está muy comprometida, así como su posibilidad de expansión igualmente, y consecuentemente nuestro sistema de transporte está privilegiando la utilización de los vehículos. ¿Por qué esto? Porque las estimaciones de los viajes en autobús es 1.46 veces mayor que los viajes vía vehículo. Consecuentemente, las personas prefieren utilizar su vehículo particular antes que utilizar el transporte público. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque desata efectivamente el crecimiento del parque vehicular, que en este momento es de 1.2 millones de vehículos en el país y que según los datos del propio MOB, en 7 años el mismo se va a duplicar. Si ya no cabemos, imagínense cómo estaremos de aquí en 7 años. Esto tiene un costo importantísimo, obviamente, en la calidad de vida de las personas.
y es a lo que la Defensoría efectivamente más le preocupa. El tiempo de desplazamiento es irreparable. Pero además de ello, ¿verdad?, preocupa sobremanera el costo que tiene en la economía nacional. El Estado de la Nación en el 2014 hizo un estudio relacionado con el tema de el costo que implicaba para la economía y la pérdida en el Producto Interno Bruto, y se estimaba que en el 2009 hubo una pérdida de 590 millones de dólares relacionados con el costo de la tardanza del transporte de bienes y servicios en el país. Nosotros, además, el mismo Estado de la Nación determina que efectivamente el tema de los contaminantes, ¿verdad?, de las emisiones contaminantes, ha generado una pérdida en el 2009 de 66 millones de dólares. Como ustedes comprenderán, y es un tema que sufrimos a diario los costarricenses, es un tema de urgencia, porque precisamente no podemos trascender hacia una sociedad desarrollada con un sistema que no privilegie el transporte público, el transporte colectivo, y que recuperemos las personas los espacios de movilidad en la ciudad, así como los espacios en la integración de las ciudades, porque efectivamente esto está también incidiendo en la planificación urbana. Las ciudades vemos que el crecimiento no se concentra, sino que cada vez hay mayor desplazamiento de las ciudades y consecuentemente los tiempos de desplazamiento son mayores. En ese sentido, la Defensoría ha llamado la atención en distintas oportunidades, y esta no es la excepción, de que es un tema país, es un tema estructural que debemos de comprenderlo, yo diría casi de emergencia nacional, habida cuenta de estos datos. Doña Lisa, y esto podría encontrarse, digamos, el que se esté discutiendo también el modelo tarifario, el nuevo modelo tarifario, y lo de la sectorización podría entorpecer un poco esa discusión y esa labor en cuanto a la sectorización. Sí, yo creo que todas las herramientas que nos permitan modernizar el espacio, que nos permitan articular que estas intenciones vayan en función a un mejor servicio al usuario, en ordenamiento de la movilidad urbana, y que nos permitan realmente integrar a los diferentes sectores, creo que vamos a construir este modelo de transporte colectivo que necesitamos. ¿Qué es lo importante? Que las estrategias sean no solamente en una vía. Hoy no solo podemos pensar en transporte público, tenemos que pensar también en sistemas de vialidad y en institucionalidad. Entonces, ¿cómo logramos articular? Esa es la palabra clave, integrar, articular a las diferentes rectorías, a la Defensoría, al Consejo de Transporte Público, a la ARECEP, para que todas las herramientas que se utilicen vayan en función a esa modernización y que no sean islas, que es lo que históricamente ha pasado, donde las políticas se trabajan individual. Entonces, ¿cómo logramos congregar esa visión para poder estructurar ese eje y accionar y tener en el próximo semestre 2017 ya plasmadas las primeras intenciones, las primeras acciones concretas en este proceso? Porque tenemos que darle a la ciudadanía y a este país la confianza de que esta es la vía para lograr realmente tener una movilidad urbana sostenible. Y es que justamente me llamó la atención que don Juan Manuel decía que, bueno, la gente prefiere viajar en su carro propio que el transporte público. Entonces, además de todos los esfuerzos que se hagan, lo que necesitamos más que todo es como un cambio entonces de cultura, de que la gente lo utilice, porque si el MOB y las empresas privadas hacen todo el esfuerzo por hacer sectorizaciones y demás, ¿qué pasa si la gente no lo usa, verdad? Igual vamos a estar colapsados. Sí, aquí es muy importante, ¿verdad? Que es primero cultura o infraestructura. Entonces siempre tiene que ir de forma paralela. Tenemos que lograr demostrar, no solamente con infraestructura pública, que en algún momento históricamente ha estado también destinada solamente a carreteras, tenemos que devolverle un poquito también al espacio público esa infraestructura. Tenemos que trabajar muchísimo con la ciudadanía, por eso la importancia de los foros, por eso la importancia de ir a las comunidades. Todos estos procesos de reorganización que se han hecho en las diferentes ciudades del mundo y especialmente en Latinoamérica, de los principales registros que dejan es el trabajo con las comunidades.
¿Por qué? Porque los usuarios son los principalmente impactados en este proceso. Y cambio la palabra, no es afectados, es impactados. Entonces, ¿cómo llevamos este mensaje? ¿Cómo socializamos esos términos técnicos para lograr tener una propuesta que la misma sociedad, que la misma municipalidad y las mismas comunidades defiendan también, porque es un beneficio para sus comunidades? Lisa Castillo, viceministra de Obras Públicas, 2 consultas. ¿Cómo ha sido ese diálogo con los autobuseros? Porque, como decía la compañera, ellos están un poco desmotivados o molestos también con el nuevo manual tarifario o nuevo modelo tarifario que les viene pues a reducir en algunos casos las tarifas, y por otro lado se verían también, bajarían las flotillas de ellos, por ejemplo, de los ramales que vendrían a Desamparados, o poniendo el ejemplo de Desamparados, que es el que está en la mesa, y saldrían ya de ahí 5 buses hacia la capital. Entonces habría una disminución también en la flotilla autobusera. ¿Cómo es la posición o cómo ha sido el diálogo con los autobuseros? Yo creo que la modernización y la reorganización nos va a permitir no solamente tener mayor acceso a información, entonces va a optimizar ese tipo de herramientas, ¿verdad? No van a ser estimaciones, sino conforme incorporemos tecnología, conforme nos incorporemos como rectorías, todas esas herramientas van a ser retroalimentadas y van a ser óptimas para que el servicio sea no solamente funcional, sino que cada vez pueda ser más eficiente. Don Marcos Zamora de la FED me decía algo hermosísimo el otro día, que ya no solamente es ganar, ganar, es ganar, ganar, crecer, crecer. Entonces, ¿cómo logramos que el mismo sistema, porque tenemos que dejar de pensar que son los operadores, es el consejo, no, es un sistema integrado de transporte? Hoy tenemos al tren también, que es una herramienta importantísima porque estamos pasando de sistemas masivos de transporte para lograr hacer esa red integrada de movilización, donde podamos darle diferentes herramientas y diferentes alternativas de viaje al usuario para poder hacer ese cambio. ¿Cómo logramos hacer ese cambio de paradigma? Dando opciones. Hoy a la gente le es más llamativo el automóvil. ¿Por qué? Porque el autobús, al no tener sistemas de preferencia de paso, entonces no pueden competir, pero si logramos darle todas estas herramientas al usuario, hay muchísimas alternativas de tomar otras decisiones y hacer ese cambio de paradigma. ¿Y ellos están dispuestos, los autobuseros, el tema de pago electrónico que también está discutiéndose? Sí, ha sido muy interesante. Es más, esta semana se han desarrollado foros propuestos por los mismos concesionarios donde están dispuestos a trabajar. ¿Por qué? Porque el pago electrónico, independientemente del tema de fiscalización, trae un riesgo social muy alto. Y es que, y no solamente, y esto es importante también entender, las connotaciones de rutas son muy diferentes. Las rutas interregionales tienen una connotación muy diferente, las rutas urbanas tienen otra connotación. Entonces aquí se maneja efectivo, aquí entonces el conductor de autobús no solamente tiene que manejar, tiene que cobrar, tiene que revisar, tiene que hacer la rampa. Entonces se diversifican sus labores cuando debería estar completamente concentrado en la conducción. Entonces el pago electrónico trae beneficios al sistema, permite también dotar al usuario y al sistema de infraestructura, cámaras de seguridad, paradas de autobuses con otro tipo de infraestructura. Entonces permite ir modernizando el sistema hasta llegar a lo que llaman ciudades inteligentes, ¿verdad? Donde eso no solamente es transporte público, es territorialidad, ¿verdad? Es ese componente urbano importante. Sería indispensable para la mejora incluso de la salud de los costarricenses, como usted lo mencionaba, don Juan. Claro, no, indiscutiblemente el tema tiene muchas aristas, ¿verdad? Y uno precisamente es la disminución de los tiempos de traslado, ¿verdad? El aprovechamiento para la realización de otras actividades conexas al trabajo, etcétera, así como también la disminución de los gases contaminantes si queremos ser un país carbono neutral como lo pretendíamos. Pero yo sí quisiera hacer referencia y puntualizar en algo esencial que tiene que ver con la sectorización, el ordenamiento del sector autobusero y consecuentemente el pago electrónico. Este tema tiene y subyace en su corazón un tema de transparencia en la fijación tarifaria. En la medida en que efectivamente se ordena el tema de las rutas de autobuses, se puede ordenar cuántas unidades efectivamente se requieren, habida cuenta del tiempo, de la distancia, de las conexiones, etcétera, etcétera, vamos a obtener una de las variables que más
ha quedado en la nebulosa cuando se fijan las tarifas de autobuses, que es la demanda, ¿verdad? Las estimaciones de la demanda actualmente para las fijaciones tarifarias se hacen sobre estudios, ¿verdad?, que parten de una serie de variables que en algunos casos la Defensoría ha señalado que no han sido posibles de determinar a ciencia cierta. Son estimaciones de la demanda y consecuentemente es una variable tan sensible que al introducirla en el modelo tarifario puede dar una tarifa mayor, pero también una tarifa menor que efectivamente contribuya al beneficio del usuario. Entonces, la Defensoría precisamente ha reclamado insistentemente en los temas que ya señalé de calidad de vida, de competitividad y de economía nacional, sino un tema de transparencia en eso. Aquí efectivamente no es el tema de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ello. Aquí el tema es hacerlo, ¿verdad? Hacerlo técnicamente porque las herramientas a nivel internacional están determinadas para realizar esto. El país tiene suficientes estudios, yo diría más que suficientes estudios para realizar efectivamente la sectorización y el pago electrónico. Don Juan Manuel, y precisamente el tema de los estudios, el alcalde de Desamparado, Gilbert Jiménez, mencionaba que ellos anteriormente, desde un inicio de discusión de este tema de la sectorización, la municipalidad había estado como muy aparte porque dice que no habían sido tomados en cuenta y que les parece que los estudios técnicos que existían eran muy antiguos, desde hace 17 años. Y yo leía en una publicación que doña Montserrat precisamente había sido muy enfática en eso, sí, en que esos estudios fueran actuales, porque obviamente sí, que ha cambiado la situación, y eso es también lo que le iba a preguntar a doña Lisa. ¿Cómo están esos estudios en la actualidad? Sí, mire, efectivamente la noticia que nosotros tenemos es efectivamente que se va a realizar, incluso a partir de una nota que la señora viceministra nos envía a la Defensoría, que se va a partir del estudio realizado en el 2009. Bueno, son 18 años, ¿verdad?, desde que se realizó el estudio, ¿verdad? Nosotros de alguna manera hemos manifestado pues también alguna inquietud en relación con ese tema. Nosotros esperaríamos que algunas variables de ellos, si han cambiado, puedan traerse a valor presente, ¿verdad? Y tomar decisiones sobre estudios técnicos muy sólidos, precisamente para no traer al traste con los planes pilotos que se quieren decir. Porque lo peor que puede pasarnos, efectivamente, como país, ¿verdad?, es que los intentos que se hagan con la mayor buena fe y con la mejor disposición del Estado se caigan efectivamente por la carencia de los estudios traídos a valor presente. ¿Qué estudios se van a utilizar, doña Lisa? ¿De qué año? ¿Y cómo fue que llegaron a un consenso con la municipalidad? Porque ya don Gilbert y la otra de las funcionarias ahí de urbanismo estaban un poco más anuentes a ese tema, pero siempre el estudio fue como la punta, claro, ahí de la lanza. Sí, para aclarar esto y que nos quede, ¿verdad?, bien clarito todos estos así. Resulta que, y es muy importante porque prácticamente estamos en el mismo espacio, en 1999 estábamos en una coyuntura similar a hoy, tal vez no con tanta congestión vial, pero es donde se inicia el proceso de pensamiento de cómo hacer para reorganizar un sistema de transporte público, porque las proyecciones nos traían a lo que tenemos hoy. Entonces, en ese estudio, en 1999, se utilizan softwares y demás donde se proyecta lo que vendría a pasar hasta el 2020 con las bandas de volúmenes de servicio o de uso del transporte público. En ese informe es el que se valida y sale el reglamento de las políticas de modernización del transporte público, que es el decreto 28337. Entonces, ese es el estudio técnico que está validado por la institucionalidad. En el 2014, los mismos concesionarios entregan una actualización de esos estudios con base a las demandas actualizadas. ¿En qué estamos trabajando ahora? Traslapando la información existente, validando demandas, haciendo estudios de conteos y demás,
para poder traer todavía más al presente cuáles son esas necesidades, porque eso que determina no solamente los flujos, lo más importante acá son los transbordos, dónde hacemos conexión y dónde no hacemos conexión, porque también tenemos que entender que las necesidades de movilización han cambiado. ¿Por qué? Porque el desarrollo urbano ha modificado, ¿verdad? Ya tenemos polos, por ejemplo, comerciales, ponemos polos residenciales, entonces, ¿cuáles son esas nuevas necesidades de viaje que estamos trabajando? ¿Por qué ahora hay anuencia a colaborar? Porque el proceso no va a ser troncalizar completamente un sector. La recomendación técnica que existe en todas las partes del mundo donde se ha implementado es que el proceso sea transicionado, que sea progresivo. ¿Por qué? Porque también tenemos que darle la oportunidad al usuario que vaya tomando confianza en el proceso, conociendo el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poder tener de dos a tres troncales o diferentes troncales, y por troncales digo rutas con prioridad de paso al autobús, que tienen capacidad de albergar unidades hasta de mayor capacidad, porque las demandas van a ser muy altas de uso en diferentes sectores. Entonces, ¿cuál es también algo muy importante en este proceso? Que nos va a permitir no solamente integrar troncales y secundarias, sino que nos permite identificar nodos de integración que nos conecte con el tren, por ejemplo, y que nos conecte con las intersectoriales, que son parte de este plan maestro de transporte que también está estipulado en estas políticas. Entonces, ¿cómo logramos en una implementación que tenemos que hacer a muy corto plazo, porque tenemos que ser, reitero, muy concisos, muy concretos, poder demostrar que sí se puede tener una red integrada de transporte? Agradecemos muchísimo a Elisa Castillo, viceministra del Ministerio de Obras Muchas Públicas y gracias. Transportes, y a don Juan Manuel Cordero, defensor adjunto. Nosotros tenemos que